Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Ya aparecí. Ni yo me encontraba. A ver, A ver si podemos. conectemos. Se ve la pantalla de la presentación, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, pues que la mamá no vea la respuesta. Pues vamos a empezar con una oración para ir desarrollando la clase, el tema de hoy. Amén. Pues vamos a cerrar nuestros ojos, me acompañan con su micrófono apagado en una oración. Te damos gracias, poderoso Dios, porque has sido bueno, Señor, y hoy nos permites estar en este tiempo de enseñanza, el cual ponemos, Señor, en tus manos y pongo la vida de cada uno de mis hermanos. Pongo mi vida, Señor, a tu servicio, Padre. Que sea un tiempo de enseñanza, que nos permitas de tu sabiduría, Señor, nuestra mente, nuestro corazón sea abierto a tu palabra, Señor, a un conocimiento cada vez mejor, Padre, de ti, para poder con toda conciencia alabarte y servirte, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Pues empezamos. Ahí se van a ir conectando. El tema de hoy, el libro que hoy vamos a ver es el libro de Marcos. Ya se ve por ahí. Eh, ¿Alguien me quiere comentar de la clase pasada? Estuvimos viendo Mateo. Mateo, ¿hacia quién iba dirigido? El libro, ¿hacia quién iba dirigido? A ver, hermana Arely, por favor. hacia los romanos. Hacia los romanos. El libro de Mateo de la semana pasada. Ah, decía de Mateo. Ajá. Ah, a los judíos. Yo creí que de Marcos. Perdón. Exacto, muy bien. De una vez contestamos la de hoy. Así es, pues, ya como nos compartió nuestra hermana Arely, el libro de Marcos nos presenta el Evangelio del Conquistador. Así lo vamos a titular. Es un reporte de acción, urgencia y poder sobrenatural, es lo que vamos a ver. El autor, vamos a ver el perfil de Juan Marcos. Su nombre es Juan y sobrenombre Marcos, mejor conocido por nosotros los creyentes por Marcos, ¿verdad? Y su evangelio. Su origen fue en Jerusalén, él es de Jerusalén, fue de Jerusalén, perdón, hijo de María. ¿Cuál María? O sea que era hermano de Jesús. No, María aquí en Hechos 12:12, así lo menciona, Marcos, perdón, hijo de María, pero pues también se dice que en ese tiempo, en esa cultura, todo el mundo se llamaba María, o sea, había muchas Marías, entonces aquí solo nos está diciendo que era hijo de María, no el hermano de Juan, no es la misma. Y su hogar, pues era el centro de reunión. Por ahí va a ser un dato curioso, interesante, porque su casa era grande, parece que venía de una familia adinerada, nuestro querido Marcos, y en esta casa pues se prestaba para que los creyentes se reunieran. Ahorita les cuento una historia más antes, si no es que ya se la saben. El conflicto en Panfilia. Dice que Marcos abandona a Pablo y Bernabé. Y aquí Pablo lo califica como desertor. Si no me cree, ahí está Hechos 13:13. Una historia que debería estar por ahí en una serie actual. Y también tenemos aquí que Marcos es parte de una historia de redención ahí en Roma. ¿Por qué? Pues a final de cuentas fue reconciliado con Pablo y escribe en segunda de Timoteo 4:11, me es útil para el ministerio. Una persona que en su momento le causó mucho, pues no sé si coraje, no sé si muchos sentimientos encontrados no tan favorables, pero a final de cuentas, por esta redención, la gracia de Dios, lo describe después como un siervo útil para el ministerio.
La fuente, de dónde él proviene su entendimiento de Jesús. ¿Alguien quiere hablar? ¿Levantaron la mano alguien? Ahorita no veo el chat, pero sí, si gusta alguien hablar algo, puede activar el micrófono. Aquí entonces dice que la principal voz que escuchaba Marcos, por así decirlo, pues era la de Pedro. Dice aquí un obispo de Hierápolis, Papías, por ahí del año 130 después de Cristo, que Marcos fue el intérprete de Pedro. Puso por escrito con exactitud, aunque no con orden, pero cuantas cosas recordaba fue lo que escribió en su evangelio. Pedro, ¿quién fue? Pues un testigo ocular. Pedro como tal fue un apóstol de Jesús, era un testigo directo de Jesús. Y Marcos era su intérprete de Pedro. Él era escriba, él tenía cierto conocimiento, estudios, y lo basa en su texto, y lo vemos reflejado en el texto. Y el Evangelio, pues vienen a ser las memorias vivas de la predicación de Pedro. ¿Qué predicaba Pedro? Pues abrimos Marcos y lo vemos bien plasmado. Les voy a compartir por aquí, recordando que Marcos escribe a los romanos, y los romanos es un pueblo militar, era un pueblo militar, y Jesús es expuesto como conquistador y poderoso. Por allá lo tenían ustedes, palomita en los que hicieron la tarea. El objetivo, pues, era un manifiesto para Roma. ¿Qué quería presentar Marcos? La evidencia interna de que Marcos escribió hacia los romanos son sus explicaciones culturales. Él aclara costumbres judías, como decíamos en la clase anterior, ¿no? Quien anda por aquí en Jalisco, en Guadalajara, y habla de las tortas ahogadas, no da explicación, ¿verdad? Es que es un bolillito remojadito en salsa, bien rico, ¿no? No da esa explicación, sino que da por hecho que ya lo saben. Pero aquí Marcos sí explicaba, como por ejemplo el lavado de manos, él explicaba por qué. Aunque para los hebreos era innecesario, para los romanos sí habría que explicar por qué se lavaban las manos. También especifica tiempo y dinero en el sistema romano. Da como la conversión, ¿verdad? Del tiempo y de las monedas. Y tiene poca profecía, a diferencia de Mateo. Marcos cita muy pocas, muy pocas citas del Antiguo Testamento. ¿Cuántas citaba más o menos el libro de Mateo? Aquí todo lo contrario, Marcos, lo único que se requería, muy poco. Y su enfoque fue la acción y no el cumplimiento profético, ese no era su enfoque. ¿Sí se escucha bien? Aquí me dice un poquito de la conexión. Aquí estamos bien estables, pero ¿todo Sí, bien? sí se Pues todo escucha. bien. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, sí se Por escucha ahí bien. escucho a Maili. Gracias, hermano Roberto. Continuamos. La ventana histórica, más o menos el tiempo en que se escribió, pues dice que fue del 60 al 69 después de Cristo, según un análisis de los críticos modernos y antes por Ireneaus, por ahí, que el lugar de composición también nos dice que fue en Roma. Entonces, por ahí se escribió del 60 al 69. El texto como tal de Marcos no menciona nada de la caída del templo, entonces fue antes de que esto pasara. ¿Qué estilo tiene? ¿Qué estilo marca el libro de Marcos? Pues es como un reporte de batalla. Ya acá ya tengo una información. El reporte de una batalla, así lo narra Marcos. Su estilo es similar a los informes militares de Julio César. Julio César fue un personaje muy conocido, que tenía sus reportes militares bien claros, bien marcados. Entonces, tiene un toque de esto nuestro hermano Marcos. Y la palabra clave en el libro, en el Evangelio, es eutus, que significa, se traduce inmediatamente, para nosotros también luego,
la palabra luego se presenta mucho en el libro ¿de qué libro? De Marcos. Se me confunde con el amigo Mateo. Pongan mucha atención porque por ahí vienen preguntitas, examen. Sí hay, sí hay. El énfasis. ¿En qué se enfoca el libro de Marcos? En las obras de Cristo, sobre sus discursos, en lo que hizo. Aquí seguimos, aquí seguimos. Recordando que Marcos no fue un discípulo, no fue un apóstol directo de Jesús. Dijimos que anduvo muy pegadito con Pedro y con Pablo. ¿Cuál era la prioridad de Marcos? Pues Marcos, por ahí mencionan varias fuentes, que Marcos fue el primer relato. Entonces, se basó mucho Mateo y Lucas en su evangelio, en sus escritos, para ellos escribir sus escritos. El Evangelio es el más antiguo y la base narrativa de los otros sinópticos, que lo acompaña Mateo y Lucas. Dijimos, no es una biografía cronológica, no viene escrito en orden, sino más bien es un retrato teológico diseñado para la adoración, diseñado para enamorarse del relato, todas las historias de Jesús aquí en la tierra. El género literario de los evangelios se asemeja a las biografías grecorromanas, interesadas para dar una imagen favorable y presentar los hechos y palabras para honrar y emular a un personaje, no en datos cronológicos precisos de una biografía moderna, no. Más bien quería presentar sobre todo una imagen favorable, digna de adoración. Nuestro tema central, pues parece una paradoja. ¿Por qué? Porque presenta a Jesús como el conquistador. Nos dice en Marcos, 1:1. Acuérdense que por ahí tienen que tener su Biblia a un ladito. Mateo 1:1. Digo Marcos, perdón. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así como tal empieza su primer versículo. Y en el 10:45 nos lo presenta como el siervo. Habla del Hijo sufriente de Dios que vino para servir y dar su vida. O sea, ¿cómo? Si con todo el poder vino a sufrir, aquí aparentemente hay una paradoja, pero vamos a desarrollarla. Que nosotros la entendemos como creyentes, ¿verdad? Pero no está de más tener este conocimiento y este estudio. Quiero platicarles un poquito, porque parece que por aquí se brincó. Me voy a brincar para atrás. Aquí en el perfil de Marcos, para entrar un poquito en el contexto, pues dice que Juan Marcos es nuestro querido Marcos. De hecho, el libro empieza diciendo en la Reina Valera, Evangelio según San Marcos. Pero conforme vamos teniendo aquí la información, confirmamos que Marcos es el escritor de este Evangelio. Este Marcos aquí dice que andaba con Bernabé. Bernabé era familiar de él y nos dice en Colosenses 4:10 que era su sobrino. Algunos textos mencionan como primo. Sí, sí fue algo que me puse a investigar, que realmente es algo, digamos, irrelevante. Pero la Biblia menciona en Colosenses 4:10 que fue su sobrino. Y por eso surgió el conflicto. No sé si han leído por ahí la historia. En el primer viaje de Pablo, el primer viaje misionero de Pablo, pues Bernabé le pareció a bien llevarse con él a su sobrino Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos, pues mucho tiempo lo trajo como traductor, ya que él venía de familia adinerada. Lo podemos deducir ya que tenía su gran casa y era un centro de reunión, por así decirlo, de los creyentes cristianos en ese tiempo. Y poca gente tenía ese privilegio, ¿verdad? De tener una buena casa, una casa grande. De hecho, esa casa, cuando Pedro fue encarcelado y liberado por el Espíritu de Dios, liberado por el Espíritu Santo, no sé si recuerdan ese pasaje, están orando los creyentes, los hermanos, porque Pedro estaba encarcelado y de repente tocan la puerta y va uno y corre y se asoma. ¿Quién será a estas horas, verdad? Se asoma
Y pues él solo vio una sombra y se asustó tanto que dijo, un fantasma, ay, un fantasma allá afuera, pero no, era Pedro. Era Pedro y no le abrían hasta que van, le abren, pues esa casa de esta historia era la casa de Marcos y por ahí andaba su amigo Pedro, libre. Entonces, Marcos pasó muy de cerca vivencias y experiencias con Pedro. Entonces, cuando lo llevan a este viaje, pues aparentemente él ya había viajado a algunos lugares, Marcos, pero cuando surge este viaje, no sé, como que le dio cierto miedo. Imagínense, hermanos, las tierras que recorrían, pues aparte le tocó ver a, creo que era el mago, no, nada más que no me acuerdo de su nombre. Aquí en Hechos 15 relata esta historia. Se encontró con ellos un mago, un falso profeta llamado Bar Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul. Se les metió entre el camino y Marcos vio esto que Pablo pues empezó a hablar con él, ¿no? De modo de que le dejó ciego, dice la Biblia en este pasaje. Pues no sé qué tantas cosas vería Marcos, pero él decidió irse. Él prefirió dejarlos. Iba, no sé si a la mitad del viaje, no lo habían terminado ese primer viaje, hermanos, y él mejor se fue. Él no quiso. También aquí nuestra hermana Raquel, a ver, nos comenta. Me lo abro por acá. Fue Rode la mujer que fue a ver. Ah, pues ahí está el nombre, que también viene en la Biblia, nada más que ese pasaje no lo tengo aquí escrito, pero gracias a nuestra hermana Raquel, la mujer que fue a ver, que pensó que era un fantasma, se llamaba Rode, pero era Pedro. No era un fantasma el que andaba por ahí. Gracias, hermana. Entonces, imagínense, yo me pongo un poco a pensar, me atrevo a pensar un poquito qué venía a la mente de Pablo, ¿no? Porque los dejó a medio camino, o sea, Bernabé lo propuso como el gran acompañante, un buen hombre para que nos acompañe aquí a compartir la palabra, y a la mera hora, no, ¿saben qué? Ya me dio miedo, no quiero, me voy. Y se fue. Y esto generó un perdón, entre Pablo y Bernabé. Y es aquí donde se separan estos dos grandes predicadores, se separan y es aquí donde Pablo agarra a Silas y Bernabé se va con su sobrino Marcos. Es en esta parte de la historia que empiezan los dos caminos y Bernabé nos da un gran ejemplo de cómo Dios tiene redención para nosotros, que a pesar de fallas, a pesar de lo que mucha gente pueda decir cuando tenemos errores, es un ejemplo de gracia y así lo hace Bernabé con Marcos. Bueno, pues parte del bosquejo aquí nos lo pone como la primera fase, la preparación, de los capítulos 1:1 al 2:12. Me veo la hora por acá. Los presenta, dijimos, como un relato de militar, ¿verdad? Unos movimientos de campaña. Lo primero que hace es el anuncio del reino en estos capítulos, en este primer capítulo. La segunda es la victoria en el desierto contra Satanás, en la tentación que tuvo Jesús, que Satanás presentó ante Jesús, pues aquí hubo victoria, lo sabemos, y el reclutamiento de tropas. ¿Qué es esto? Pues cuando empieza a llamar a sus discípulos. Y el cuarto punto aquí en este primer bosquejo son las primeras demostraciones de poder. Ay, acá el libro. La segunda fase, autoridad total. Así se presenta, así nos presenta Marcos a Jesús del capítulo 2:13 al capítulo 8, versículo 26. El conflicto crece, la oposición aumenta. ¿Qué pasa aquí? Que Jesús pone autoridad con sus milagros sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre demonios y sobre la muerte. Esto lo habíamos desglosado un poquito con Mateo y también aquí Marcos, pues nos presenta, pero aquí como nos presenta Jesús con autoridad sobre estas situaciones. La fase 3, el camino hacia la cruz, del capítulo 8, 27
al capítulo 13, versículo 37. Aquí hay un cambio de estrategia. La victoria requiere sufrimiento. El segundo punto, la entrada triunfal en Jerusalén. El cuarto, la purificación del templo. El tercero y el cuarto, la derrota intelectual de los opositores. La fase 4, la conquista final. Así va desarrollando este plan. En los capítulos 14 al 15 vemos la preparación de la última cena. Vemos el sacrificio como una entrega voluntaria. Y se vuelve a presentar esta paradoja, ¿no? La cruz no es derrota, es el trono del conquistador. Sabemos que para nosotros la cruz, pues significó mucho, ¿verdad? Sigue significando, pero sobre todo donde viene a conquistar, a reinar, es a través de su resurrección. Es ahí donde comienza su gobierno, su poder, empieza a ver su poder. El clímax, la visión romana. Vemos aquí, Marcos incluye este pasaje en el capítulo 15, versículo 39 al centurión, donde reconoce verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El reconocimiento final no viene de un discípulo, sino de un público objetivo, un oficial de Roma. Este comentario no lo iba a dejar pasar, puesto que iba hacia este pueblo. Entonces, no era tanto lo que dijeron los discípulos, sino cómo cierra, cómo viene aquí al clímax con este comentario del centurión, como reconocerlo que era el Hijo de Dios. El epílogo es el envío de la tropa. ¿Con qué termina este libro? En el capítulo 16, con la tumba vacía, que para nosotros es claramente la victoria sobre la muerte. La gran comisión, el capitán ha asegurado el rescate. Viene aquí en Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí los manda, la misión también la presenta a proclamar el triunfo al mundo entero. El resumen ejecutivo de Marcos. Vamos a ver, recordando que el autor, Juan Marcos, ese fue su nombre, y se le conoce también que fue el intérprete de Pedro. Una fecha aproximada de la escritura, pues tiene que ser un antes de los 70 después de Cristo, por ahí de los 50, 60 después de Cristo. La audiencia, los romanos, hacia los gentiles. La palabra clave dijimos, eutis, que es inmediatamente, luego, también es en nuestra traducción más bien, luego. Y el tema que trata Marcos, a Jesús como el siervo sufriente y conquistador poderoso. Y el versículo clave en el capítulo 10, versículo 45, el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, perdón, sino para servir. Yo sé que por ahí unos me corrigieron, pero con su micrófono apagado. Entonces, versículo clave, Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y así concluimos esta presentación. Marcos es el libro más breve de los 4 evangelios. Marcos presenta 16 capítulos. En cambio, Mateo nos presentó 28 capítulos. Pero también nos llega a decir que fue de los primeros escritos en los cuales tuvieron conocimiento Mateo y Lucas para sus escritos, ¿verdad? Recordando que él venía de una familia aparentemente adinerada, y pues este libro, déjenme lo veo por acá, el Evangelio fue escrito en griego, el Evangelio de Marcos. Aunque la lengua nativa de Marcos no era el griego, era bastante probable que sabía este lenguaje, este idioma. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene una posición económica un poquito más elevada o arriba de la media y tiene es decir, para
nosotros el inglés, español y lo más común, digamos. Y en ese tiempo, pues para ellos era el griego. No todos lo sabían, pero estaba de favor, ¿verdad? Es decir, como una segunda. Y por ahí, hermano, su vida, la participación cuenta mucho. Aquí, aquí, Ya se congeló, ya se salió. Yo creo que se les fue la señal. Y ya no veo yo tampoco nada. Se salió. creo que ya se metió. ¿Sí? ¿No? Creí que era mi A ver, internet. hermanos, ¿me ven? ¿Me escuchan por aquí? Sí, ya. Ya. Ya, Sí, ¿qué creyeron? Que no, que me viví en buena onda y no les iba a hacer unas preguntas. No, vamos a hacer rapidito para tomar nuestro receso. Nuestro receso es a las 8:10, entonces tenemos unos minutitos por aquí. Que a ver, ahorita que cargue, si está compartiendo, ¿verdad? Sobre la presentación que vimos ahorita, ¿tienen alguna duda, algún comentario? El hermano que quiera opinar puede abrir su micrófono. Quieren guardar todo hacia las preguntas, ¿verdad? Hacia las fichas. Muy bien, muy buena técnica. Pero estas fichas no quieren. Ahí van, ahí van. Y si no, pues ahí va la primera tarea. Esperemos avanzar un poquito con esto, porque el tiempo ahí va avanzando y ese no quiere abrir. Cabrito, ¿qué será? Sí, está según cargando. Aquí vemos. La pregunta se vio y luego ya no se vio. Hermana Raquel, ¿qué nos quiere decir? Dios les bendiga. Pues para mí este libro es muy importante porque estuve viendo que todo lo que escribió Juan Marcos casi fue basado en la predicación de Pedro. Y si recordamos, la predicación de Pedro fue una tremenda predicación. Entonces, es muy interesante este libro. Sí, Para mí, a pesar de las dificultades y los problemas que tuvieron al principio, porque Juan Marcos pues andaba con Bernabé y andaba con Pablo, pero en cuanto salieron, tuvieron diferencias, lo que hizo Marcos fue decir, pues yo ya no voy a seguir y mejor me regreso. Y también yo veía aquí algo muy importante, sí, que Marcos ya venía de una familia porque habla de su mamá María, que ella recibía en su casa a las personas y les hablaba del Señor. Yo me imagino que su mamá era una mujer evangelista hospitalidad. y los recibía en su Sí. casa y les hablaba del Señor. Y Juan Marcos ya tenía conocimiento de las cosas de Dios y también tal vez algunas cosas de Pablo no le parecieron y por eso fue que se regresó. Y pienso yo Sí. que fue lo mejor porque si ya tuvieron un problema al principio, ya después ya no iban a estar bien, aunque Pablo decía que Marcos se había comportado como un desertor, pero yo creo que fue lo mejor, es mi comentario. Sí, gracias. Qué fuerte, ¿no? Que alguien se exprese así, pues de nosotros, no decir si nos tocara, pero como cada persona, cada personaje aquí en este libro, hay mucho de qué hablar. Pueden parecer personajes secundarios o de pasada, pero cada uno
La palabra de Dios es donde vemos que fue inspirada para los hombres a través de él, para que, aunque sea en este tiempo, sigue hablando y tiene enseñanza para nosotros. Así es. Pues dice aquí, la primera pregunta, rapidito, ¿a qué ¿quién responde más rápido? ¿A qué tipo de personas alista el Rey Poderoso como súbdito? Alguien se oye, pero Que a su voz no lo apóstoles, entiendo. a pecadores, publicanos, enfermos y necesitados. Ahí está nuestra hermana Isabel. Muy bien, contestó perfecto. ¿A qué pueblo específico se escribió originalmente el Evangelio según San Marcos? A ver, el usuario de Zoom que no le puso nombre, ¿quién es? ¿Quién levantó la mano? A ver, hermana, ya la vi, pero no la escucho. Lo que yo, ¿no? ¿A los Sí. romanos? A los romanos. Hermana, al entrar le pregunta su nombre. Bueno, Ah, le ok. pregunta cómo quiere. Ahí le pone, porque pues no le voy a No decir sabemos quién es. hermano usuario. Pensé que sí lo había puesto, perdón. Ahorita lo pongo. A ver, la respuesta a los romanos. Muy bien. Cierren sus micrófonos, hermana Isabel. No quieran agarrar ventaja. Cierren micrófonos y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se presenta Marcos a Jesucristo en su narrativa? ¿Quién contesta? Veo ahí a Vanessa, pero creo que no levanta el micrófono. América. ¿Cómo presenta Marcos a Jesucristo en su narrativa? ¿Quién contesta? Juan José García. Abran su micrófono. Adelante, hermano. Juan José García, diga. Bueno, lo presenta como un conquistador poderoso. Como conquistador poderoso. Perfectamente. Gracias. Cierren su micrófono. ¿A qué estilo literario secular se compara con el estilo de Marcos? A ver, Esmeralda, Alejandro, ¿quién contestará? Adelante con el micrófono. Yo, a Julio César. Julio César, ¿será? Así es, parecido a las historias de las campañas militares, así tenía ese toque. Yo, hermanos, cuando entendí este enfoque que dio Marcos, yo leí el libro y lo leía así bien carrereada, porque no sé si ustedes ya con este enfoque se animen a darle otra leída al Evangelio. Y luego entonces, y bien rápido que estaba leyendo el libro, ¿por qué? Porque es lo que plasma Marcos en este Evangelio. La palabra clave que se repite constantemente en Marcos para dar una idea de prontitud militar es, a ver, nuestro hermano usuario, dígame, su micrófono. Luego, Luego, así es. Hermana, ¿cómo se llama? Perdón. Stephanie. Stephanie, ahora sí, muchas gracias. La palabra es, dijimos, luego, o su equivalente, que era eutus, ¿verdad? Eutus. Así es, perfecto. ¿Quién era la madre de Marcos? ¿Quién contesta? Esmeralda, a ver. El micrófono. María. Ay, Alejandro, muy bien. A ver, María. Así es, María, y agregamos una mujer de Jerusalén. No es la misma María, madre de Jesús. Micrófonos cerrados, manos abajo. ¿Con qué misioneros acompañó Marcos en su primer viaje? A ver, hermana Mayli. Con Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, exactamente así fue. Manos abajo y micrófono. Porque Marcos regresó a Jerusalén durante su primer viaje. ¿Qué pasó? A ver, Mayli, adelante. Es que en realidad la Biblia no nos dice una cita del porqué del motivo exacto, ¿no? Pero Pablo podemos intuir, ¿no? O leer entre líneas, porque Pablo se refiere a Marcos como que sí se haya echado para atrás, ¿verdad? Como que sí haya desertado. Así es, a ver. Pues lo que nos dice es
que Marcos, como dice nuestra hermana, entre líneas, pues dice que le daba un poco de miedo los peligros que amenazaban al grupo. Se presentó un mago ahí medio con varios espíritus, se presentó varias situaciones que le dio temor y Marcos dijo, me voy. Ahí se ven, ahí nos vemos luego. ¿Qué líder defendió a Marcos y lo llevó a Chipre tras la discusión con Pablo? ¿Quién levanta la mano? ¿Hay más hermanos por ahí en línea o nomás aquí los 4 o 5 que estamos contestando? A Lucas. ver. Así es, Areli dijo, yo abro mi micrófono. Lucas, a ver, ¿qué? Sí, Lucas. A ver, Lucas. ¿qué líder defendió a Marcos y lo llevó a Chipre tras la discusión con Pablo? A ver, hermana Raquel. Pues sí era Lucas, ¿no? Lucas. No, Bernabé, no sé si Maylin tenía no, la es que respuesta correcta. me confundí Él con fue el que lo la defendió. respuesta ¿Por que qué? habían dado, Sí, porque fue pero su era Bernabé. sobrino, pero lo conocía un poquito más a fondo, ¿verdad? Y un propósito de Dios en esta situación. Abajo la mano. ¿Qué apóstol hace mención favorable en Marcos? De Marcos en primera de Pedro 5:13. Si alguien quiere buscar la cita, a ver, Areli. Ay, no sé, pero según yo es Pedro, ¿o no? Pues, ¿qué crees? ¿Quién escribió ¿Qué sí? Pedro? A Pues ver, Pedro. con eso, así está, Sí. rápido. Muy bien, 2, 3 minutitos y vamos a acabar. Si no han levantado la mano, hermanos, no hay participación activa, entonces no hay puntito en la calificación. Vamos con la siguiente. ¿Qué escribió el apóstol Pablo sobre Marcos? Segunda de Timoteo 4:11, lo leímos. A ver, Miley, adelante. Pablo escribió sobre Juan Marcos que lo consideraba apto para la obra y, ay, ¿cómo decía? Un buen compañero, ¿no? Un buen compañero para predicar el evangelio. Así es, la cita lo menciona. Tráetelo, porque ¿sabes qué? Que me es útil para el ministerio. Eso lo encontramos en esta cita. A ver, no me escriban en el chat porque me están queriendo sacar la vuelta. Tenía miedo, dice nuestra hermana Marlene. No sé en qué respuesta, pero que me es útil, sí. Eso fue en la cita de Timoteo, segunda de Timoteo. Abajo la mano, micrófono silenciado. A menos que quieran contestar la siguiente. Según los padres de la iglesia, ¿cuál era la función de Marcos al acompañar a Pedro en Roma? Hermana, también puede contestar, ¿eh? ¿Era un intérprete para él? A ver, respondió nuestra hermana Elizabeth, dice que era un intérprete. Así es, se ponen vivos y activan rápido el micrófono. Muy bien, Yo no sé dónde ponen las manitas que dicen. Ay, la verdad, ni le entiendo. Ay, abajito en la mano, pero usted, hermana, si sabe, contéstele, quítele el silencio y responda. Muy bien, muy bien. Cierre nuevamente su micrófono, por favor. Y quien tenga esa duda, también es esa opción. Quito el silencio del micrófono y respondo. 2 preguntitas más y terminamos. Así es que, oportunidad para contestar. ¿De qué fuente principal copiló Marcos su evangelio según el testimonio histórico? A ver. ¿Quién responde? ¿Quién habla? ¿Quién levanta mano? ¿De qué fuente principal? Hermana, creo que es de Mateo, ¿no? Adelante. Creo que es de Mateo. A ver, Diandra contestó, ¿verdad, hermana? Sí, creo que es de Mateo, ¿no? Creo que alguien más iba a contestar, pero fue de la predicación de Pedro, Era... ya me fui a la otra pregunta. La fuente principal de Marcos, al andar junto con Pedro a todos lados, su intérprete, pues ahí se basó mucho para que fuera su fuente. Última pregunta, cerramos micrófono, todo. ¿Qué sugiere el nombre romano de Marcos sobre su educación? Creo que eso no se los dije. Si estudiaron la lección, sí van a saber. ¿Qué sugiere el nombre romano Marcos? ¿Qué significa sobre su educación? ¿Ya están leyendo la lección? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien quiere levantar la mano?
Ay, ¿qué diré? ¿Qué diré? A ver, hermanos, Esmeralda, Alejandro, ¿quién contesta? Bueno, no recuerdo que lo hayamos mencionado, pero Marcos era una persona educada, era escriba de familia adinerada. O sea, tenían conocimientos, no era gente común del pueblo. Ajá, normalmente ¿con quiénes se relacionaba? ¿Para quiénes escribió Marcos? Para A los ver, escribas, Alejandro, dime, tú dime. para los griegos, para los escribas, Por ahí, por ahí. Para los romanos. Para los A los romanos. 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 Para los Por romanos. ahí completaron. Ah, Dice en nuestra lección, que ustedes por ahí lo van a leer, que fue educado en círculos romanos. Su nombre romano Marcos parece indicar que fue educado en los círculos romanos. Pues acabamos esta sesión de preguntas. Muchas gracias. Tenemos 9 minutitos. Ya les quité un minutito de receso. Cierro aquí cámara y vamos a iniciar con otro libro. A lo mejor vamos un poquito rápido, todo lo que quieran profundizar, lo que nos comparte el manual, pues está ahí en la lección que les voy compartiendo. Se me hizo un poquito más práctico a mí en Drive, pero quien no lo pueda abrir puede mandarme un mensajito y vemos cuál es el problema, pero lo importante es que tengan estos documentos ustedes todos completos, porque va a ser parte de donde venga la tarea, va a ser una parte importante, porque esto que estamos presentando es un resumen muy, muy apachurradito, muy compreso. Salud, hermana. Vamos entonces a empezar. Esta lección vamos a hablar sobre el libro de, a ver aquí cómo le ponemos, compartir. Se estaba compartiendo y aquí decía que no. Y sigue en grabación, ¿verdad? Okay. Todos vemos aquí la presentación, ¿verdad? Vamos con el Evangelio según San Lucas. Un retrato histórico, hermano Juan José, ¿quiere comentar algo? ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí, bajito, pero sí un poquito. Primero cena. Quería comentarle, hermanas, si la hermana Margarita, antes de que comencemos, ya puede levantar la mano porque había estado teniendo problemas. Casi no la escucho, te escucho muy bajito, Juan José. No sé si te puedes acercar un poquito al micrófono. ¿La hermana Margarita? ¿Sí me escuchan? Sí. Que antes de que continuemos, ver si la hermana ya no tiene problemas con lo de levantar la mano, la hermana Margarita. A ver, si no, puede abrir su micrófono. En caso, si te refieres a lo mejor por las preguntas o algo que quiero opinar, puede abrir su micrófono y damos chancita a que hable. Disculpen. Bueno, muchas gracias. Una disculpa por la interrupción. Sí, no hay problema. Hermana Marlene. Sí, ay, disculpe, de verdad, en serio, todo esto es nuevo para mí. No me veo en la cámara, no sé si eso vaya a quitarme puntos. No sé levantar la mano, pero pues aquí estamos. No se preocupe, hermana. Ahí donde le puso el micrófono, a un ladito tiene que aparecer la cámara. Si no, usted aquí está presente y ya la estoy escuchando. Ah, ok, muy bien. Muchas Cualquier gracias. participación, le quita ahí el micrófono y ya nos puede hablar, ¿sale? Muy bien, gracias. Bueno, continuamos. Entonces dice aquí que Lucas nos presenta un retrato histórico del hombre divino y perfecto. Es una narración histórica dirigida a la mente griega. ¿A quién dirige Lucas? A los griegos. Hermano Roberto, ¿nos quiere comentar algo? Sí, es que en mi pantalla solo se ve lo de una pregunta todavía. Ay, no sé si Que va a pusiera tener el que nombre salir y romano, Marcos, entrar. sobre la educación. Porque creo que sí vamos avanzando. ¿Todos me siguen en la diapositiva? A ver. Esa sí La está mía ahí se ve nada todavía. más el Evangelio según San Lucas. A mí solo me aparece, Estefanía ha pausado el uso compartido de la pantalla. A mí me Igual parece el aparece. Evangelio según San Lucas. La pantalla está en negro.
Me Sí, dicen nos, cuando cambie. A ver, aquí dejar de compartir y vamos de nuevo. ¿Listo? Ya, a mí ya me parece que ya, no es que cargue. Ya, ahora sí la Sí, puedo ya. ver. El Evangelio según San Lucas. Ahora sí arrancamos, porque si no, no nos va a alcanzar las preguntas. Muchas gracias, hermanos. Entonces, comentábamos que el Evangelio de Lucas nos presenta un retrato histórico de Jesús como un hombre divino y perfecto, y lo dirige hacia los griegos, hacia la cultura de los griegos. Presenta a Jesucristo como el ideal de la perfección humana, moral, intelectual y física. El tema central nos presenta al Hijo del Hombre como Salvador universal de la humanidad. Lucas hablaba de este pueblo griego. Sabemos que ya desde antes ellos presentaban, ¿cómo se llaman? No iba a una de esas olimpiadas. ¿Para qué eran las olimpiadas? ¿Para qué siguen siendo, no, las olimpiadas? Pues para presentar toda la condición del mejor hombre del mundo mundial, ahora sí. Desde antes ya lo hacían, así como lo conocemos ahora, pero todo esto nació ahí en Grecia con los griegos, entonces ellos querían la perfección humana, por eso es que Lucas lo enfoca así, este libro. Adelante, hermano Juan José. Sí, me parece muy curioso cómo en estas formas el hablar de nuestro Señor Jesucristo se adaptaba al público receptivo, ¿no? En este caso los griegos, como mencionaba usted, los mismos trataban de resaltar las virtudes humanas, ¿no? Y del cuerpo. También podemos recordar un muy buen ejemplo de Sócrates que decía que desdichoso el hombre que no podría que moría sin conocer a las virtudes que podía llegar a ascender su cuerpo, ¿no? Resaltando pues el ejercicio. Es un enfoque muy interesante, ¿no? Que se le dé este enfoque a nuestro Señor Jesucristo para hacer como llamativo, ¿no? A este público, a estas nuevas culturas. Sí, un pueblo que aparentemente no se había hablado el Evangelio, ¿verdad? O este enfoque para ellos. Así es, y lo vamos a desarrollar un poquito aquí. Ellos ya conocían Platón, Sócrates, ya conocían varias corrientes filosóficas, tenían varios dioses, de hecho, comercial y no se rajen, como decimos aquí en Jalisco. ¿Por qué? Porque vienen estas materias más adelante y de verdad, hermanos, si les soy sincera, yo no esperaba tanto de la materia, aventura del pensamiento. Anótenle por ahí, no se la pierdan. Sigan adelante en estos semestres porque habla muy a profundidad y realmente no tanto, pero para mí fue muy interesante también esta materia, como muchas de las demás. Continuamos. El tema central entonces, el Hijo del Hombre como Salvador de la humanidad. En la siguiente diapositiva, no me deja ver esto aquí, ¿cómo lo mando para arriba? Ya me fui para acá. Bueno, lo veo acá. La búsqueda griega de la perfección. ¿Cuál es el dilema aquí? Pues que los griegos buscaban la salvación a través de la cultura, la filosofía, la educación, pero la razón no pudo salvar a la humanidad. Seguían en el mismo conflicto, no encontraban esa plenitud, ese gozo que ahora nosotros conocemos. Los griegos, a través de toda su sabiduría humana, no lo encontraban. La solución, Lucas presenta a Jesús no como una idea, sino como el hombre perfecto que satisface el ideal griego, donde la filosofía fracasó. Y ahí comienza el hombre divino. La educación fue para los griegos lo que la ley fue para los judíos, llevarlos hacia Cristo. ¿Qué quiere decir esta premisa, esta frase aquí? La educación fue para los griegos lo que la ley para los judíos. Los griegos era su manera, ¿no? Su manera de encontrar la razón, la perfección, el entender la vida.
Pero para los judíos era la ley. Ellos querían encontrar la perfección en la ley. Pues no, ninguno lo logró, ninguno, ni los judíos ni los griegos encontraban la razón. ¿Por qué? Nada los llevaba a Cristo, que para nosotros es el centro y el todo, ¿verdad? Y es por eso que Lucas aquí les presenta a Jesús. Sabemos que Lucas es el médico amado. Él es el autor de este evangelio. Lucas, el evangelio amado. Perdón, ¿qué dije? El médico amado, gracias. La identidad, pues él era griego, médico y compañero del viaje, el compañero de viaje del apóstol Pablo. Pablo andaba bien acompañado en sus viajes. Aquí también dice que nos comparte esta lectura. Lucas también andaba ahí con ellos. Colosenses 4:14 nos dice de esta situación, de esta veracidad. El estilo escribe con elocuencia poética, un vocabulario culto. Él presenta unos cánticos que vemos en el capítulo 1 que no se presenta en otros libros. ¿Por qué? Porque pues que los cantos gregorianos y todo, pues Lucas dio en el clavo. En Lucas capítulo 1, versículo... ¿Sabían que tiene 80 versículos el primer capítulo de Lucas, hermano? Así es. Dice, aquí presenta María un cántico, Zacarías presenta también un tipo de lectura poética. Entonces, esto solo lo presenta Lucas. Su enfoque, a diferencia de Marcos, que enfatiza los hechos, dijimos que hablaba como militar, ¿verdad? Tenía esta prontitud de los hechos, el pronto, luego, entonces. Lucas, en cambio, resalta las enseñanzas y la humanidad de Jesús, todas sus enseñanzas, y lo presenta él como hombre, pero no como cualquier hombre, sino como el hombre perfecto. ¿Cuál es la característica única? Pues que omite profecías puramente judías para hacer el relato accesible a la mente universal. Aquí no va a haber de que, ay, pero ¿por qué hacen eso? No lo entiendo. Aquí Lucas habla claramente y habla hacia todos los gentiles creyentes actuales. Podemos comprender muy claro el evangelio a través de Lucas, médico y compañero de Pablo. El relato, aquí puesto en orden, un bosquejo. Vamos a dar lectura a Lucas, capítulo 1. Le voy a dar lectura, del versículo 1 al 4. Ahí. Si tienen ahí su Biblia, me acompañan. Puesto que ya muchos, empieza el Santo Evangelio según San Lucas con una dedicatoria a Teófilo. Capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pues vamos a ver más adelante si nos habla de este amado Teófilo. Si no, les platico. Teófilo, su nombre significa amigo de Dios. Curioso, pero no casualidad, ¿verdad? Todo tiene un plan. Teófilo, pues, no era una persona creyente, más bien era una persona estudiada. Y aquí está lo interesante también, porque Lucas empieza este relato de toque literario con una dedicatoria hacia Teófilo. Y él claramente dice, aquí él no estuvo junto con Jesús caminando, no fue uno de los elegidos, pero que creen que se puso las pilas y él no era el testigo principal, pero él lo que hizo, que tuvo a muchos testigos. El tiempo en el que Pablo estuvo encarcelado, él se dedicó entre
líneas, historia, estudio, entiendo que Lucas aprovechó ese tiempo para andar preguntando por aquí y por acá, testigos oculares que estuvieron al pie en las enseñanzas, en las vivencias con Jesús, y él por eso presenta este escrito a Teófilo. Te lo voy a presentar de orden, te voy a casi a convencer, no sabes lo que te tengo que contar, y esto es veraz, te lo voy a contar en orden, desde el origen. Entonces, esto es palabra de verdad. Y con esos versículos empieza la introducción aquí en este bosquejo del capítulo 1, versículos 1 al 4, pues ya vemos que tiene un propósito histórico. No por algo están ahí como que para que se viera bonita la introducción, no, tienen un propósito. El advenimiento, que significa llegada, ya lo habíamos comentado, nos presenta el nacimiento e infancia de Jesús, del capítulo 1:5 al 4:13. Su ministerio en Galilea de poder y enseñanza lo podemos ver del capítulo 4 al 9:50, 4:14 al 9:50. Su ministerio en Perea, el viaje hacia la cruz, del capítulo 9:51 al 19:28. Y la crucifixión y resurrección, del 19:29 al capítulo 24:53, que lo presenta como el sacrificio perfecto. El advenimiento es lo sobrenatural en lo natural. Su llegada fue única a este mundo, ¿verdad? La perspectiva humana. Mateo, recordemos que Mateo empieza narrando sobre ¿cómo se llama? La genealogía desde José, que era su padre más bien legal, ¿verdad? Adoptivo, no su padre de sangre. Lucas más bien narra desde las emociones y vivencias de María como humana. Y Lucas incluye los himnos poéticos que decíamos de María, conocido como el Magnificat, y el himno de Zacarías, que se le conoce como el Benedictus. El rompimiento del silencio. Bueno, vamos a parar un poquito aquí en la perspectiva humana. Yo me ponía a leer en Mateo la genealogía, que hablábamos lo interesante, ¿verdad? De qué hace ahí la genealogía de Jesús, qué necesidad. Tiene un propósito bien claro, bien firme, pero aquí Lucas lo deja para más adelantito, pero también presenta una genealogía que me pareció a mí curioso, que claro, ya estudiando, él va de adelante hacia atrás. Vamos a decir, Dana, hija de, bueno, él habla de los hombres, ¿verdad? Pero decir, Dana, hija de Daniel Cortés, hijo de Simón Cortés, o sea, va del hijo hacia atrás. Y Mateo, empieza de adelante, o sea, de los abuelos, de los antes de él, hacia adelante, hacia Jesús, pero él va al revés. Me pareció a mí curioso, pero tiene su propósito. Él lo presenta en Lucas 3, versículo 23. Empieza, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, y ahí va para atrás. Y eso pues tiene un propósito. Él termina acá en el versículo 38 del capítulo 3, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. A mí esto me puso un freno, y el entender el contexto que él iba a presentar al hombre perfecto, qué mejor, qué perfección que ser hijo de Dios. Su genealogía va a partir desde Dios, hijo de Dios. Y es por eso que él presenta así la genealogía. También llama mucho la atención sobre el rompimiento del silencio. En los otros evangelios no encontramos esta historia de Zacarías. Hubo un silencio de 400 años, un silencio profético, pero aquí se rompe el silencio. Pues claro, ya iba a llegar el Mesías, qué mejor manera de hablar, ¿verdad? Al hombre.
Juan el Bautista es presentado como el precursor del Señor de la Gracia. Es ahí que vuelve a hablar, que vuelve a llegar mensaje de Dios al hombre y le dice que va a llegar Juan, quien va a abrir camino del Mesías. Ahí se rompe el silencio y lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Raíces y crecimiento del hombre perfecto. Dijimos que presenta la genealogía. Mateo, aquí ya lo vemos en el esquema, presenta la línea por Salomón, que es del lado de José, y él reclamaría el trono por el derecho legal. ¿Por qué? Porque viene del linaje de Salomón, de David, de Abraham. Y Lucas presenta la genealogía por la línea de Natán, o sea, de María. ¿Por qué? O sea, ¿es necesario que se compruebe esta genealogía? Claro, claro, y más en aquellos tiempos que decíamos, el peso de la genealogía, de quién venía, ¿no? De quién eran hijos, tú quién eres, a dónde vas, y cada uno lo presenta por diferentes lados. Aquí Lucas lo presenta que él es quien viene a reclamar el trono por su derecho natural. ¿Por qué? Por el lado de María. Génesis 3:13, Jesús es la simiente de la mujer, dice en esta cita. Hermana Mayli, ¿nos quieres compartir algo? Adelante. Disculpe, solo una observación. ¿Que no, Sí. Lucas presenta la genealogía por lado de José? Aquí, si no mal recuerdo, lo presenta por el lado legal. Aquí, por ejemplo, en 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat. De Matat, sí. Aquí, Natán, es que, ¿por dónde está? ¿Por dónde está? Creo que más adelante. Es que mencionaste María, por eso hago la observación. Lucas. Bueno, aquí conforme si antes de esta diapositiva me equivoqué, sí, posiblemente sí me equivoqué. Aquí más bien este esquema es lo correcto, que Lucas presenta la línea a través de Natán, que es por la línea de María. Así es. Y Mateo más bien por la línea de José. Sí, ya más o menos era por ahí la idea, ¿verdad? La línea. Es en Lucas 31. ¿Capítulo 31 o versículo 31? Versículo 31. Que dice hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Ahí es donde presenta, donde va la línea por María, ¿verdad, hermano? Bueno, Sí. Vamos a continuar. Gracias, hermano Roberto. Dice De hecho, Ajá. en el documento que usted nos envía, dice, como es el propósito de Lucas, dar énfasis a la humanidad de Cristo, exponerlo como la simiente de la mujer. Y como él describe el nacimiento de Cristo desde el punto de vista de María, concluimos que de la genealogía dada en Lucas es de María. Así es. De hecho, él lo cuenta exactamente. Gracias, hermana Isabel. Lo cuenta desde el lado de María. ¿Por qué? Porque empieza sus capítulos, dijimos, con su llegada. Pero, a ver, ¿dónde estamos por acá? Sí, o sea, ahí nos cuenta cómo recibe este anuncio María a través del ángel, ¿verdad? Y también nos cuenta cuando va a visitar a Elizabeth, de que Elizabeth ya había tenido este mensaje de que iba a llegar, de que iba a nacer de ella, mujer ya de gran edad, Juan. Entonces, este enfoque, estas historias solo nos las cuenta Lucas sobre lo que vivió María, qué es lo que estuvo pasando María. Y es el único que registra la infancia para mostrar un desarrollo natural y perfecto, donde dice Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué necesidad de este texto? Pues claro, ahora encaja porque Lucas quería presentar a esta cultura al hombre perfecto. Y él, como hombre
como humano, él también creció. Creció en estatura, en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Él lo presenta desde chico, no es de que llegó y fue ahí un truco, no, no, desde él venía desde el anuncio a María, ya, o sea, ya era el hombre perfecto, era el Hijo de Dios. Su ministerio en Galilea, profeta sin honra. ¿Qué pasó aquí con Jesús? En el capítulo 4, del 14 al 30, nos narra el rechazo en Nazaret. Jesús lee en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí, pero el pueblo se ofende. ¿No es este el hijo de José? ¿Qué se cree, verdad? Sí, dijeron ellos, se ofendieron. ¿Por qué? Por esto que dijo Jesús en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí viene la apertura a los gentiles. Jesús cita a Elías y Eliseo, quienes fueron enviados a los gentiles. Una viuda de Sarepta, Naamán el sirio, cuando Israel rechazó a Dios. ¿Qué implicación hay aquí? Si Israel rechaza, la gracia se extiende a los gentiles. Y es ahí donde entramos nosotros en la misericordia y gracia de nuestro Dios. La elevación de la mujer. Aquí Lucas no quisiera yo brincarme a otra línea, pero es Lucas el que da voz, por así decirlo, relata por el lado de la mujer. Por ejemplo, decíamos que es el único libro donde menciona qué pasó con María, ¿verdad? Desde el anuncio de la llegada de Jesús, su nacimiento, de que fueron terminaron en un pesebre porque no había dónde, pero todo era un plan perfecto de Dios. O sea, la profecía decía que iban a ser en Belén, pero ¿por qué se fueron para allá si no eran de allá? Pues por un censo que iba a haber y fueron llamados para allá, de donde era el líder de la familia, ¿verdad? Por eso es que terminaron por allá. Y cuenta estas situaciones que no vienen en los demás evangelios. Lucas presenta un panorama único del ministerio femenino. Nos habla sobre la viuda de Naín en el capítulo 7, versículo del 11 al 18. Dice que Jesús detiene un funeral y resucita al hijo único de una viuda y se revela como el que enjuga las lágrimas. Esta historia aquí la encontramos en Mateo 7. También nos habla sobre la mujer pecadora. Esta historia la volví a leer. En el capítulo 7, 36, dice que unge los pies de Jesús en casa del fariseo. ¿Qué lección aquí tenemos? Vamos a ir un poquito a casita. Capítulo 7, versículo 43. Respondiendo Simón dijo, versículos antes. Pues veía al fariseo, ¿verdad? Que llega esa mujer, estando en el 38, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Perdón. Cuando vio al fariseo que le había convidado, dijo para sí, ni siquiera fue como que se alcanzara a escuchar su voz, pero dijo, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero entonces Jesús le respondió, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo Simón, di, maestro. Y le cuenta la historia de los dos deudores. ¿Quién debía más? ¿A quién se le perdonó más? ¿Al que debía más o al que debía menos? Respondió Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. En el 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados de aquella mujer pecadora, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Yo creo que ahí el fariseo quedó con el ojo cuadrado. La gratitud nace, aquí la lección, nace la gratitud del perdón no reconocido.
Al que poco se le perdona, poco ama. En el capítulo 8 nos habla de las mujeres que servían. Lucas registra específicamente a las mujeres que sostenían el ministerio de Jesús con sus bienes. Este tipo de narración no se encuentra en los otros evangelios. El ministerio en Perea, el viaje a Jerusalén, nos habla del buen samaritano, recordemos en el capítulo 10. Pero, ¿qué pasa aquí con los samaritanos? La provocación, viene una provocación, respuesta a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Y cómo contesta Jesús? Él elige a un samaritano en esta parábola. Y en ese momento, en ese tiempo, en esa cultura, los samaritanos eran una raza odiada. Y fue el mejor ejemplo de la perfección moral. Entonces aquí la lección es que el prójimo es cualquiera que tenga necesidad, sin barreras raciales. Y aquí, pues escoge, ¿no? Al buen samaritano que ayuda a ese personaje que lo asaltaron, lo dejaron ahí casi muerto, malherido, él se lo llevó. Y fue un samaritano. También nos cuenta unos relatos y aquí el pique está con los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos había mucho que aprender en ese momento porque era una raza odiada. En el capítulo 10 del 1 al 24 nos cuenta el envío de los 70, un territorio extenso y el tiempo es corto. En el capítulo 10, 1:24, los mandó a predicar desde ahí. Ay, ya me ando acá. Más adelante en el capítulo 15 nos presenta la trilogía de la gracia. Dios no como juez, sino un padre que busca. Nos presenta la parábola de la oveja perdida, que es el hijo. Aquí en realidad es el hijo, Jesús, que busca a la oveja. Nos presenta la moneda perdida, la dracma perdida, y aquí se representa como el espíritu que busca. El hijo pródigo es en realidad el padre que percibe. En este capítulo vemos pérdida, restauración y gozo a través de estas narraciones. Revela el corazón de Dios corriendo hacia el pecador arrepentido. Las advertencias también vemos más adelante en este libro, advertencias sobre la riqueza y la eternidad. Nos habla de la mayordomía terrenal, que el rico necio, la insensatez de vivir solo para uno mismo en el capítulo 12. Y nos habla también del mayordomo infiel, usar las riquezas para ganar amigos eternos. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, menciona aquí ese evangelio. ¿Cuál es la consecuencia eterna? También nos cuenta sobre el rico y Lázaro en el capítulo 16, la inversión de destinos y la indiferencia ante el sufrimiento. El evangelio de los marginados, la universalidad de la gracia para las clases odiadas, como eran los samaritanos. Y aquí los incluye también en la historia de los 10 leprosos. 10 son sanados, pero solo uno regresan. ¿Y quién creen que era? Pues era un samaritano. El único agradecido era samaritano. La fe gentil contrasta con la ingratitud judía. Zaqueo el publicano era un recaudador de impuestos, odiado y considerado traidor, pero la evidencia de conversión era la restitución completa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La pasión también nos cuenta aquí Lucas como el sufrimiento del inocente. Como sabemos, pues Lucas era el médico, ¿verdad? Médico amado, y relata ciertos sucesos con una exactitud, con una naturalidad especial solo de un médico. Nos habla en el últimos capítulos, el lamento sobre Jerusalén, nos presenta el sufrimiento del inocente, el hombre Jesús. Llora profetizando la destrucción por no conocer su tiempo de visitación. Había llegado el Mesías y no lo reconocieron. La compasión en la cruz. Padre, perdónalos.
Ahí nos encontramos al ladrón arrepentido, que encuentra la salvación en la hora final. Es los versículos claves de nuestro evangelio, porque ahí nos dice claramente, ese hombre, ese ladrón, ya estaba más muerto que vivo, pero se alcanzó a arrepentir. Quiere decir también que la entrada al reino, el perdón de pecados, no es por obras. La gracia de Jesús, la gracia de Dios no fue por obras. Ese hombre ya ahí arriba de la cruz, ¿qué tanto podía hacer por él? Nada, nada. Y ahí Jesús llegó con su gracia. El detalle médico de Lucas. En el Getsemaní, Lucas registra el sudor como grandes gotas de sangre, como ahora conocido como hematitrosis, debido a la agonía extrema. Son sucesos que no cuenta nadie más que él. Y también nos cuenta sobre resurrección y realidad, unas pruebas físicas para la mente griega, solo para ellos. También Lucas es el único que nos cuenta sobre el camino a Emaús. Jesús explica las escrituras que era necesario que el Mesías padeciera, y es reconocido por partir el pan. Ahí lo reconocen. ¿Y cuál era la prueba física de que había resucitado? Pues come frente a ellos ese pan y muestra ahí sus manos y pies. ¿Cuál era el propósito? Pues probar que no era un espíritu, sino un hombre resucitado en cuerpo y alma. Ahí está, era físicamente la prueba. La promesa, he venido. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esa era la promesa. En nuestra conclusión de ese libro lo presenta como el Salvador del mundo. Lucas ha presentado a Jesús no solo como el Mesías judío, sino como el hombre perfecto para toda la humanidad. Judíos, samaritanos, griegos, ricos y pobres. El ideal de la perfección se ha hecho carne. Y el relato termina con la espera en Jerusalén. ¿Por qué? Porque fue la ascensión y ahí estaban todos. ¿Y qué creen? Este escenario se prepara para el segundo libro de Lucas. ¿Cuál es? ¿Qué otro libro tiene de autoría a Lucas? Hechos de los Apóstoles. Hechos. Entonces, esta historia de Lucas, estos últimos versículos, continuará. ¿Con qué? Con el libro de Hechos. Así se termina este evangelio, preparando el escenario para Hechos, así es. Nos queda muy poquitos minutitos, bien poquititos. Si alcanza a cargar unas fichitas, contestamos. Si no, más tarea. Que no creo. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? Aquí seguimos. Muy bien. Los voy a escuchar abriendo su micrófono con estas poquitas preguntas, y bien fáciles. Las primeras son las más fáciles. ¿Quién contesta? En contraste con Marcos, que enfatizaba. A ver, le abro aquí un poquito. Sí. 57. Ya. Ahí voy. Esa no era. Fáciles. ¿Cómo presenta el Evangelio según San Lucas a Jesucristo? La más fácil. ¿Quién contesta? ¿Quién abre micrófono? Hombre perfecto. Hermana Isabel. Hombre divino y perfecto. Perfecto, exactamente. Cerramos micrófonos. ¿A qué pueblo en particular dirigió Lucas su evangelio? ¿A qué pueblo predicó? A los griegos. Stephanie. Alguien contestó más, no sé quién. Sí, pero tenía cerrado su micrófono, levantó la mano, pero sí dijeron al pueblo griego. Muy bien. Abran su micrófono porque ya se están poniendo vivos, ¿no? Ya quedan 2 minutos, hay que contestar, hay que participar. ¿Cuál era el ideal de vida del pueblo griego según el texto? ¿Quién contesta? ¿Qué quería el pueblo griego? El hombre perfecto. ¿Quién contestó? Yo, Stephanie. Stephanie, muy bien. A ver, sí, exactamente. Para los griegos, ¿qué cumplía la misma función para la ley que la ley para los judíos? La educación. La educación, a ver, la hermana Natalie, exactamente. ¿Qué apóstol fue el compañero cercano de Lucas, según en Colosenses? ¿Quién contesta? Pablo. Natalie, cierra el micrófono. Muy bien, Pablo. Cerramos todo el micrófono. ¿Y qué profesión ejercía Lucas? Doctor.
Médico. 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 Ah, ya todos están contestando. Pues sí, están bien atentos. Muy bien, Miley. Ya ni levanten la mano, activa el micrófono porque vamos directa a la respuesta y exactamente, correcto. ¿Por qué se consideraba el Evangelio de Lucas como la historia más ordenada? A ver. Por la educación un que hombre tenía. muy culto y preparado. A ver, tengo aquí a Stephanie, a Jocelyn, Miley. Por su plan estructurado de los dichos y hechos del Señor, la manera en cómo presenta el Evangelio. Y la última pregunta, ¿qué característica literaria de Lucas lo diferencia de la brevedad de Marcos? La elocuencia. ver, Y hermana escribe de manera... Era el énfasis de los hechos. Todo es correcto. Aquí la respuesta en concreto es su elocuencia poética y el uso de cánticos. Muchas gracias, hermanos, por su participación. Pues el tiempo de la sesión se nos ha terminado. No sé si alguien quiera comentar algo. Quienes tengan dudas